Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión, mi tutorial se va a tratar de hacer cuerpos base para llavero. Este tiene la cabeza más pequeña y este tiene la cabeza más grande. Los dos miden 14 centímetros de alto. La diferencia son las cabezas, pero te voy a ir llevando de la mano para que los hagas y veas que son sencillos de hacer y te sirvan para hacer llaveros y tú los personalices, ¿ok? Entonces, espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que me sigas en mis redes sociales, ahí luego ahí platicamos en los chats, si tienes duda de algo, si quieres, no sé, que me digas, ay, maestra, ¿cómo puedo hacer esto? Yo te puedo ayudar, si lo sé, con gusto te ayudo, y que le des a la campanita por si te gusta mi canal, para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Sale? A continuación, doy la lista de materiales. Hola, buen día. He estado pensando qué tejer hoy. Sé que tengo peticiones ahí detenidas, pero creo que esta me va a ayudar de muchas. He visto que me piden muchos llaveros de personajes, de cantantes, de gruperos, de cosillas así. Entonces, como no puedo estar haciendo todos cada uno, y es lo mismo, prácticamente es lo mismo, voy a enseñarles a hacer el cuerpo base para hacer un llavero. Y ya tú haces la ropita y haces el cabello a tu gusto, ¿ok? Y dependiendo del muñequito que quieras hacer. Pero te voy a dar el cuerpo base para que tú hagas el llavero. El tamaño de la cabeza yo la voy a hacer un poco grande, pero tú también puedes manejar. Ahorita cuando te lo esté explicando te voy a decir, ¿sabes qué? Si la quieres pequeñita es tantas vueltas, si la quieres grande es tantas vueltas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el cuerpo base de un llavero y espero que les sirva a muchas para que hagan los llaveros que les piden. Y puedes convertirlo en animal o lo puedes dejar en persona o puedes hacer un oso o puedes hacer diferentes cosas. Yo te doy el cuerpo base y de ahí partes. Lo voy a hacer en color carne para que veas que es para un humano, pero tú lo puedes hacer hasta para un osito, o sea, te funciona para todo. Entonces, voy a usar estambre angorita. Es de 2 hebras el estambre. Perdónenme, no manejo marcas porque la verdad me sale barato este estambre y pues la verdad no puedo estar gastando en estambres caros. Y lo hago para enseñarlas a ustedes. Realmente, si es pedido, pues lo hago con otro tipo de estambre. No es cierto, lo hago a veces con este mismo para que me rinda más. Voy a utilizar un gancho del número 3. Si lo quieres mucho más pequeño, puedes usar el gancho 2.5. ¿Ok? Yo en este caso uso el 3, pero ahí sí es a tu gusto. Y no voy a usar otro tipo de cosas porque ahorita nada más es el cuerpo base. ¿Ok? Espero te guste este tutorial y que te sirva para hacer tus futuros pedidos. ¿Sale? Voy a comenzar por la cabeza. Ok. Voy a empezar tejiendo la cabeza y hago 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. El ronroneo que se escucha es mi perrita, es que está bien dormida. Está roncando. Oigan. Ok, en la vuelta, todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Por si ven que se me olvida, es así lo hago,
¿Sale? En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, no, miren, ya terminé. Ok. Cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? A veces quisiera hacer los muñequitos así chiquititos. No sé si se han fijado que hay chicas, creo que, y son chicas coreanas o japonesas, que hacen los muñequitos de este vuelo. O sea, chiquitititos. Tengo ganas de hacer uno así, un osito, y que vean cómo queda. Pero no sé, es que, digo, pues es que no creo que aquí lo quieran hacer ustedes. Si no, voy a hacer una encuesta y a ver si quieren que haga uno así chiquitito. Igual y si quieren que lo haga, ¿verdad? Y nada más cambiando el estambre. O sea, y tejerlo con ganchos de este vuelo. Vean, este es del número 10. Y vean, es mi uña y vean la punta. Pero es que estos me cortan mucho. A ver, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6. Ahí uso mi reglita porque si no, tejo una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos. Ok. Este es el punto en la vuelta 6. Si tú quieres hacerla de este tamaño la cabecita, puedes hacerla y vas a hacer una vuelta menos de las que siguen adelante. Por ejemplo, esta vuelta 7 es de 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da 42 puntos bajos. Pero si tú no la quieres hacer, no te preocupes. Te la brincas y yo en la siguiente vuelta que diga de la 8, tú vas a empezar en la vuelta 7, no en la 8. ¿Ok? A eso me refiero. Y entonces vas a restar una vuelta. Ahorita te explico cómo. Si tú la vas a dejar hasta la vuelta 6, la 7 no la haces. Y ahorita te doy la siguiente indicación para que tú sigas en este tamaño pequeño de cabeza. Las que me van a seguir, que tienen la cabecita, van a querer la cabecita un poquito grande,
La 7 es 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da 42 puntos bajos. ¿Ok? Ok. Para las que quieren la cabeza pequeñita, va a ser de la vuelta 7 a la 14, punto por punto. Son 36 puntos bajos y ya. Nosotros que hacemos la cabeza grande vamos a hacer de la vuelta 8 a la vuelta 15, punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Espérenme, que tengo que marcar. Ya saben, a cierta edad ya hay que marcar. No es cierto, nada más yo, porque de veras que me distraigo. Entonces, de la vuelta 8 a la 15, punto por punto, son 42 puntos bajos. Para la cabeza pequeña, son de la vuelta 7 a la 14, punto por punto, 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. Ya llegué a la vuelta 15 y entonces para las que hicieron la cabeza pequeña ya llegaron a la vuelta 14. En la vuelta 15 para las que hicieron la cabeza pequeña van a ser 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y te da un total de 30 puntos. Para las que están conmigo vamos a hacer vuelta 16. 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 4, 5. Y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok, en la vuelta 17, para los que me siguen, es una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Para las que están haciendo la cabeza pequeña, espérenme, están en la vuelta 16 y son 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18, para las que me siguen, es una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Ya la rellené y vean. Estoy pensando si hacerla en pequeño, pero hacer 2 cuerpos y que vean la diferencia. ¿Cómo ven? Entonces, para las que están haciendo la cabeza pequeño, vuelta 18 es 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Sé que muchas se van a revolver, pero
Estoy pensando si... Bueno, sí, vamos bien. Yo creo que sí me van a entender. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 19, para las que me siguen, es una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Para las que van a hacer la cabeza pequeña, son vuelta 19, un punto bajo, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Ustedes ya terminaron la cabeza. A nosotros todavía nos falta una vuelta más. Entonces, vuelta 19, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Lo tejemos y regresamos. Ok. En la vuelta 20, para las que me siguen, es un punto bajo, una disminución. Ok. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ay, espérenme. Ok. Lo tejen y regresamos. Bueno, lo tejemos porque vamos juntas. Y entonces ya dejo, remato, pero dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Y ahorita en separado yo hago la cabeza en pequeño para que vean la diferencia de tamaño. Esto puede variar. O sea, este lo pueden hacer hasta el tamaño que ustedes quieran y que se vea proporcional. ¿Ok? Entonces, vean. Corto y remato. Y ya quedó. Hago la otra cabecita y les enseño cómo quedó. Ok, miren, ya hice las dos cabecitas. Vean. Vean la diferencia. Ok, entonces las hice para que ustedes vean cómo puede quedar de un tamaño y cómo puede quedar del otro. Hay personas que les piden que sean muy cabezoncitas y otras que no. Entonces, también depende del personaje. Entonces, puede que las dos cosas les sirvan. Y miren, nada más es la diferencia de una vuelta. Esta llega máximo a 5 puntos, un aumento, y esta a 4 puntos bajos, un aumento. O sea que el diámetro de esta llega a 42 puntos y esta llega a 36 puntos bajos. Y es mucha la diferencia. Vean. ¿Ok? Entonces, una vez que terminemos los de las cabezas, voy a hacer los brazos. Para el bracito es muy sencillo. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo este de abajo. Y de la vuelta 2 a la 8 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Antes de cerrar la segunda vuelta, ay, espérenme.
voy a hacer esto. Empujo el centro hacia arriba y ahora sí. Cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y en la vuelta 3 a la 8 tejo punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok. Ya hice los 4 bracitos porque voy a hacer los 2 cuerpecitos, ¿se acuerdan? O sea, todo va a ser igual. El cuerpo va a ser igual para las 2 cabezas, para que ustedes vean la diferencia entre un tamaño con el otro. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer las piernas. En las piernitas ya saben, la primera se remata, la segunda no. Ahorita voy a hacer la primera. Entonces, hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me da un total de 9 puntos bajos. Llevo 2 y llevo 3. Cierro con un punto deslizado. Ay, no me creerán. Hoy vamos a comer mole. Es un platillo típico de México. Pues me lo estoy saboreando y todavía no lo hago. Y herví mi pollo. Entonces ahorita hago el mole, pero estoy que es hasta babeo. Entonces no puedo dejar de pensar en el mole. En la vuelta 3 a las 7 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, remato y hago la segunda piernita, pero la segunda no la remato. Ok, ¿qué les voy a explicar en este? Aquí, a partir de la vuelta 4 a las 7, ustedes pueden cambiar el color. Que si lleva pantaloncito, que si lleva short, va a ser las 2 últimas vueltas. Aquí es donde ustedes pueden jugar con el cuerpecito y decir, ok, quiero que tenga pantalones largos, entonces a partir de la vuelta 4 a las 7 le pongo el color del pantalón que yo quiero. Si es short, yo les recomiendo que sea en la última vuelta solamente el cambio de color. Para que al unir las 2 piernitas quede el cambio de color del short. ¿Ok? Y van a también unir con el color del pantalón. Me van a decir, si es faldita, ahorita les explico cómo le van a hacer. ¿Ok? Pero de pronto voy a tejer de la vuelta 3 a las 7, punto por punto. Tejo la otra pierna, pero sin rematar y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, ya tengo las 2 piernitas. Ahorita hago las otras 2 piernitas por separado porque tengo que hacer todo el cuerpecito. Una vez que ya las tengan, vamos a hacer esto. Si hiciste pantalón, acuérdense que ya llevan otro color. Y vamos a tejer la vuelta 8. Voy a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, una cadena y tomo la otra piernita. Y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Tejo un punto bajo sobre la cadena que tejí y luego tejo 5 puntos bajos sobre la primer pierna. Espérame. 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Ya la unimos. ¿Ok? En la vuelta 9 voy a tejer casi lo mismo. Tejo una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4. Aquí me quedó la cadena flotante y la tejo, un punto bajo. Luego tejo 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y tejo un punto bajo en la parte de en medio que había tejido el otro punto bajo sobre la cadena. Y termino con 5 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Vean. Tejo la vuelta 10 y 11 punto por punto. Son en total 20 puntos bajos. Cuando terminamos estas dos vueltas es cuando volvemos a cambiar de color para poner el color de la blusita que quieran, ¿ok? Entonces, ahorita seguimos tejiendo de la vuelta 10 y 11 punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, entonces ya quedaría el pantaloncito o el shortcito. Vean, si les digo que es short, si haces la última vuelta de la piernita, te queda bien coqueta. Y entonces, pero si quieres pantalón largo, es a partir de la vuelta 4 a la 11, ¿ok? Y entonces, en la vuelta 12 va a pasar algo bien chistoso. Si quieres ponerle faldita, vas a tejer esta vuelta 13, la 12, perdónenme, la vuelta 12, tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Sí? Si no, téjelo normal, ¿ok? Lo tejes detrás de la cadena para que agarres la cadena flotante que te quede, agarres ahí la faldita y te quede bonita. Hacemos una cadena en la vuelta 12 y tejo 3 puntos bajos. Yo en mi caso lo estoy haciendo el cuerpo base. Yo nada más te estoy dando tips para que tú puedas vestirlo. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución, 4 veces. Y me da un total de 16 puntos bajos. ¿Ok? 1, 2, 3 y la disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Y cierro la vuelta. Vean. Relleno y regreso. Ok. Es que escuché ruido y me quedé así pensando. En la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15
Vamos a poner los bracitos. Subo con una cadena y vean. Parto a la mitad del bracito y lo atravieso. Entonces, ahí comienzo con un punto bajo. Otro punto bajo, uno con 2 puntos bajos el brazo. Luego tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Parto a la mitad, atravieso. Tejo un punto bajo. Yo prefiero desbaratar si veo que mi punto no me gustó. Un punto bajo, otro punto bajo. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Algo que no mencioné, pero que es importante, si lleva camisita, las 2 últimas vueltas del brazo van en otro color. ¿Ok? Para que les quede la camisita hasta aquí y queda la camisita de otro color. Ya terminé la vuelta 15 y vean, ya agarró forma. Ok, en la vuelta 16 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y me da un total de 12 puntos bajos. 3. Ay, no, espérenme. Son 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2 y la disminución. 1, 2 y la disminución. Cierro la vuelta y en la vuelta 17, que es la última, cambiamos a color carne para que tu cuellito quede en color carne. Y vamos a tejer 12 puntos bajos. Punto por punto. No hay confusión, ¿ok? Así. Este tipo de tutoriales se me hizo importante porque dije, así ellas ya lo hacen como quieren. Y no hay problema de que yo no he podido hacer cosas porque ustedes ya las están haciendo. Les doy las bases para que tú lo hagas y tú formes tu amigurumi como quieras. Vamos a cortar en corto. Vamos a rematar en corto porque el hilo lo dejé en la cabeza. ¿Ok? Ahora, sigo rellenando. ¿Ok? Sigo rellenando. Así. Y vean. Ya quedó. Chompis. Ay, es que se está chupando y se está abriendo la pielecita. Y quiero quitarle esa maña. Ahora bien, miren cómo se ve con la cabeza grande. ¿Ok? Ok, con la cabeza grande. Bueno, miren. Déjenme hacer otro cuerpecito. Y les muestro la diferencia entre el cuerpo con cabeza grande y con cabeza pequeña y el tamaño del muñeco. ¿Sale? Déjenme terminar el cuerpo. Ok. Ay, según yo estaba grabando. Ay, no. Miren, voy a unir punto por punto. Como son 12 puntos bajos en la cabeza y 12 en el cuerpo, ya con esto, así. Entonces, es que yo lo estaba uniendo y según yo estaba grabando y no es cierto.
Entonces, ya había terminado el otro cuerpecito. Entonces, lo tejo, más bien lo coso y regreso. Así, punto por punto. Ahí. ¿Sale? Esto es así. Así. Entonces, lo termino de unir y regreso. Ok, miren, ya quedaron. Ya quedaron los muñequitos. Voy. Y vean. Miden 14 centímetros, nada más que quiero que vean algo. Son exactamente iguales del tamaño. ¿Qué es lo que lo hace ver diferente? El tamaño de la cabeza. ¿Ya vieron? Pero es exactamente el mismo tamaño. Son 14 centímetros de los dos. Entonces, tú eliges cuál quieres hacer. Acuérdate que la vuelta de aumentos, la mayor vuelta de aumentos es de 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y te da 42 puntos. Y la mayor vuelta de aumentos de es de 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y te da 36 puntos bajos. ¿Ok? A veces haces los superhéroes con cabeza grande porque así se usan. Por ejemplo, un hombre araña con una cabeza así se te va a ver hermoso. O un Superman o un Thor o algo así. Si son personitas normales como de cantantes o no sé, algo personalizado, yo te recomendaría la de este tamaño. Entonces, aquí le cuelgas el ganchito para el llavero, acá también, y la ropita pues ya te enseñé cómo tejerla, ¿ok? El cabello sí va a ser dependiendo a lo que te guste o bueno, más bien a lo que te están pidiendo, y ahí sí ya depende de cada pedido y que te hagan o qué muñeco vas a personalizar. Espero que te haya servido este tutorial. Se me hace como muy básico. Voy a ver si hago otro de cuerpo base que hago para las muñequitas que hago delgaditas y cosas así, y hacer otro tipo de cuerpo base, no de las que siempre hago porque esas ya sí hay muchos videos que te he mostrado cómo hacer el cuerpo base, pero voy a ver si puedo inventar otro y en vez de hacer la cabeza así, hacerla cuadrada. Veo si mañana hago el de la cabeza cuadrada y de una vez les muestro cómo tejerlo. Nada más que necesito ver cómo me sale, ¿sale? Entonces, hasta aquí llegamos con el tutorial y espero que te guste. Entonces, ya quedó el tutorial. Miden 14 centímetros de alto y se ven muy diferentes, ¿ok? Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas o suscrita. Te invito a que te suscribas, dale a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un tutorial. Espero que te guste y que te sirva este tutorial para futuros pedidos. ¿Sale? Nos vemos. Bye.